Hola, ¿cómo estamos? Comenzamos nuevamente en la materia construcciones de edificios para la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional del Sur a cargo del arquitecto Claudio Arnaldo Pirillo. Hoy vamos a continuar con el trabajo de estructuras en altura, viendo los ejemplos según las tipologías de material. Para ello habíamos concluido con el hormigón armado. Aquí vamos a ver la tipología realizada en 1979 por el despacho Burdizo Baralesen, que han hecho el primer edificio moderno todo en estructura de hormigón armado. Es una esquina de Buenos Aires donde podemos apreciar que la estructura es un esqueleto que envuelve a una piel de vidrio. Aquí veremos los postigones y los pilares con una fachada muy liviana de casetones de hormigón. Para el hormigón, en especial, tenemos una cierta cantidad de ventajas. Es un tipo de estructura más difundido en el entramado de barras con nudos, rigidizado y realizado in situ. Ofrece, por su rigidez, un óptimo comportamiento frente a los agentes atmosféricos y al fuego. La estructura normal de hormigón armado está compuesta por barras que se unen entre sí ortogonalmente. Los refuerzos de acero en el hormigón armado otorgan una elasticidad, ya que el hormigón es un material que se quiebra con fragilidad a la tracción. Esas son las desventajas de estos sistemas. Es que la estructura requiere en largos plazos en ejecución, pues el hormigón necesita fraguar en obra, lo cual condiciona la velocidad de la obra. Cuando la obra se realiza en terreno deficientes con grandes posibilidades acuses de asentamientos o sismos. Los cambios sobre las cargas de uso. Es muy difícil cambiar el uso en este sistema. Para la ejecución hay que tener en cuenta las tareas de replanteo, el armado de la armadura, el encofrado, el colado del hormigón, el desencofrado y el tomado de juntas para su correcto cura. Los controles que se deben utilizar en los encofrados, que por lo general son de madera o de moldes de hierro, deben humectarse antes de un colado. Para realizar el hormigonado previamente se debe confeccionar un plan de trabajos donde se realizan en consideración a las deformaciones previsibles del encofrado y en especial estudiar si se tira con balde, grúa o con bombeo, porque es otro impacto sobre el encofrado. Los vibradores deben sumergirse rápida y profundamente en la masa en forma vertical y se retiren con lentitud en una velocidad constante. En estructuras que requieren ejecución a largos plazos, pues el hormigón necesita fraguar en la obra. En cambio, cuando estudiamos las estructuras metálicas acá en Argentina, podemos tomar el ejemplo del edificio Somisa hecho en 1977 por el despacho de los arquitectos Mario Roberto Álvarez. Aquí vemos a la izquierda una fachada de la esquina y a la derecha veremos la planta donde la gran libertad de este tipo de materiales para hacer la estructura del edificio nos garantiza una amplitud de plantas sin apoyos. Lo vemos en la foto de la izquierda y vemos el esqueleto a la derecha, el esqueleto de metálico que conforma el edificio con el núcleo de ascensores en hormigón. Ahora vamos a ver ventajas y desventajas de este sistema. Tomamos como ventajas, son las construcciones que se realizan en tiempo y costo de ejecución, son muy rápidas. Las construcciones en zonas muy congestionadas como centros urbanos o industriales, con difícil acceso y acopio de materiales. Los edificios con probabilidad a crecimiento y a cambios de función o de carga. En cambio, edificios en terrenos
deficiente, donde se recomienda los entramados con nudos articulados. Estos nudos nos permiten amortiguar mejor los cambios de carga y como la mayoría de las piezas se hacen en taller, solo se coloca y se arma en obra. Las desventajas son edificaciones con grandes acciones dinámicas, tienen grandes márgenes de dilatación. Los edificios ubicados en zonas atmosféricas agresivas como marinas o centros industriales, donde el aire está contaminado, donde tiene grandes cantidades de sal, los aires y son corrosivos estas estructuras metálicas, o deben ser recubiertas para estructuras independientes. Los edificios donde existen gran propenderancia a la carga del fuego, como almacenes o laboratorios. ¿Por qué? Porque el hierro acciona muy rápidamente a los cambios térmicos ocasionados por el fuego y se cae. Luego, ¿cuáles son los temas para poder ejecutarlos o temas de estructuras metálicas en fábrica? Debe ser muy correcto el trabajo de plantillaje, la reparación y enderezado y conformación de los perfiles, el marcado de ejecución, los cortes y las perforaciones, el armado, la reparación de las superficies y pintura. Normalmente se le pone 2 o 3 manos de antióxido antes de ser colocado. El marcado e identificación de los elementos a colocar por una numeración precisa. En obra se debe programar el montaje, la reparación y almacenamiento y manipulación de las piezas, como así también en la organización de montaje. Por otro lado, vamos a tener las tipologías de ladrillo fábrica, que hoy es más difícil identificarlos, pero en Argentina tenemos el despacho de José Ignacio Díaz, que en 1973 comenzó con el edificio que vemos a la izquierda, el edificio Florida 5, y así tuvo una secuencia de edificios que lo podemos identificar cuando visitamos Córdoba. El barrio Nueva Córdoba está caracterizado casi todo por este tipo de edificios, en su gran mayoría. Tuvimos la suerte de poder visitarlo años atrás con compañeros vuestros. Hicimos una visita y un recorrido. Otro ejemplo de estas tipologías de fábrica o de ladrillos, podemos reconocer el edificio y el arquitecto Rogelio Salmona, donde trabaja con los edificios en altura y la resistencia de estos mampuestos está dado a partir de pliegues de la resistencia de la forma. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de ladrillo? Los pliegues de las paredes del ladrillo con un refuerzo para la forma. Las estructuras sirven como envolvente del edificio, con las características del asentamiento acústico, aislamiento hidráulico y una mano de obra semi-especializada, los materiales de bajo costo, de mantenimiento y el aspecto estético aceptado socialmente. Las desventajas de estos sistemas son las especificaciones de más de 3 niveles. Se comienzan con las paredes estén reforzadas. Los refuerzos pueden incorporarse como barras de hierro, mallas metálicas o mallas plásticas para obtener que la forma sea monolítica. La lentitud en su ejecución y no es recomendable en zonas sísmicas. No es recomendable para grandes luces o grandes alturas. Las tareas en obra son los mampuestos y los morteros. Hay que controlar la dosificación misma de los morteros, la ejecución de los muros de mampostería, como así también las juntas, la disposición de los mampuestos y la disposición de los refuerzos de las armaduras, estabilidad de los muros durante su construcción, y el curado de los morteros, porque hay que tener en cuenta en exclusivo si estos edificios se hacen en zonas ventosas,
porque durante el fraguado se pueden desmoronar. Los controles a tener en cuenta es la verticalidad de los muros, las trabas entre hiladas y los refuerzos de cada hilada y las estepas en altura. Evitar las ráfagas de viento durante el fraguado para evitar las temperaturas extremas entre 5 y 30 grados. A tener en cuenta, en especial, todo el trabajo de andamiaje para levantar en estos muros. Aquí vamos a ver la nueva estrella en los edificios en altura, que es hacer edificios de madera contralaminada o madera maciza. Estos son nuevos sistemas que hoy se están ejecutando en el centro norte de Europa. En especial aquí tenemos a la izquierda un edificio terminado hecho en madera contralaminada, hecho en 1911 por Underwood Anthony de Treslow en Londres, que tiene 11 plantas, lo cual más de 30 metros de altura. Y a la derecha vemos un rascacielos hecho en Noruega, donde absorbe y estudia todas estas condiciones climáticas. Para hacer estos tipos de edificios de madera contralaminada, tenemos el ejemplo de las maderas suizas, el sistema contralaminado de abeto rojo de la empresa suiza KLH, donde el origen del sistema es austríaco, donde tiene un gran ahorro energético y son autoportantes, por lo cual el sistema es bueno ante los sistemas sísmicos. Las ventajas. Construcciones se realizan en tiempos muy cortos de ejecución. Las construcciones en zonas muy congestionadas, como centros urbanos o industrializados, con deficiencia de acceso y de acopio, porque ya todo material que llega a la obra se va ejecutando, colocando como piezas de un armado. Los edificios son aptos para zonas sísmicas, ya que son monolíticos por su encastre y nudos a partir de tornillos especializados. Los edificios en terrenos deficientes, donde se recomienda las entradas con nudos articulados, con un bajo peso, el bajo consumo de CO2. Las desventajas, la alta tecnología de grúas de elevación de alta altura, como la mano de obra especializada. Y aquí vamos a ver la ejecución de la madera. Debe tener en cuenta el taller un preciso plantillaje, una reparación y conformación de cada placa, el marcado de ejecución, los cortes y perforaciones requeridas, el marcado e identificación de cada elemento para una rápida ejecución. Como en obra hay que tener en cuenta un programa del montaje, una recepción y almacenamiento para la correcta manipulación, como así unas instrucciones de montaje y un determinado sellado de las juntas. Para ello, vamos aquí a dar por acabado la clase de construcciones en altura.